Hay muchos factores que hacen que una persona se encuentre en una situación de pobreza. Por lo tanto, muchas veces la gente dice, bueno, es un tema económico. No solo es económico, sino que es la falta de acceso a una vivienda, la falta de acceso al trabajo, el estar también relacionado comunitariamente con tus vecinos y tus vecinas, conflictos familiares también. Hay factores culturales, hay factores de raza, hay factores de género. Esto es lo que lleva muchas veces a una situación de pobreza. ¿Qué podemos hacer para luchar ante esta situación de injusticia? Hay un primer factor que es de tipo estructural, global. Tenemos que atacar temas como el sistema educativo, el mercado laboral y el mercado de la vivienda. Más inversión social. Hay una tercera muy importante que es todo el tema de la prevención, de la acción comunitaria. El acompañamiento, el soporte. Poder luchar contra esta situación es, entre otros factores, sobre todo el dar posibilidades educativas a todos los jóvenes y adolescentes por igual. Es muy importante el tema educativo. Y el tema educativo no solo lo planteo desde el punto de vista del colegio, sino también de todo el mundo de las actividades extraescolares. Aquella que tiene que ver también con los scouts y con els esplais, con el deporte, con la música, pero también con el colegio. Está bien la acción puntual de dar un poco de arroz, pero yo diría que tienen la oportunidad, aquellos adolescentes que lo consideren oportuno, el poder participar de manera voluntaria en algún programa de alguna entidad que está luchando en las situaciones de pobreza. El que no dejen de leer, el que no dejen de nutrirse de información en relación a esta situación. He vivido en países que han estado en guerra civil, como Darfur y Liberia, y la pobreza que me he encontrado allí pues, es una pobreza de país, pobreza en todas las capas de la sociedad. Realmente tienen que ver con el desarrollo. Aquí es una pobreza generada por nosotros mismos. Uno de los factores que hay que tener en cuenta en la pobreza actual en nuestro mundo es que la crisis económica ha generado lo que llamamos los trabajadores pobres. Se está generando un distanciamiento entre un crecimiento económico que lo que está haciendo es fortalecer sobre todo a la gente que más tiene y que está llegando a la gente que menos tiene. Hemos creado un sistema capitalista que lo que ha hecho es no generar unas oportunidades para aquellos que por circunstancias estructurales, culturales, por lo que fuere, no han podido tener las mismas oportunidades que tú.